Buenos días. Continúan los efectos del tsunami Luis Bárcenas y a estas horas nuevo intento de la oposición política en la Diputación Permanente del Senado para que Mariano Rajoy dé explicaciones sobre las novedades de este escándalo, porque quedan muchas preguntas sin responder. La transparencia no es precisamente en este caso la norma. Estamos muy pendientes de que comience esa Diputación Permanente en el Senado, donde decimos la oposición va a volver a pedir que el presidente del Gobierno acuda a sede parlamentaria y de explicaciones. El terremoto Bárcenas continúa hoy con nuevos documentos en el mundo. Y el terremoto Bárcenas tuvo su epicentro en la Audiencia Nacional ante el juez Ruz. Inma Moreno, audiencia, el extesorero Bárcenas, más de 5 horas contándolo todo o casi todo. Y hoy el juez sigue con declaraciones de imputados Gürtel, en este caso el exalcalde popular de Boadilla. Inma, este también tiene cuenta en Suiza. También tiene cuentas en Suiza, aunque él no ha querido decir ni media. Se ha acogido a su derecho a no declarar. El Albondiguilla, que es el nombre con el que se le conoce dentro de la trama, supuestamente cobró de Francisco Correa más de 600.000 euros a cambio de contratos a dedo. Ese dinero pasó por sus manos, llegó a Madeira y acabó en inversiones en Miami y en Marruecos. Ahora también es el turno de un exdiputado de la Asamblea de Madrid, de Alfonso Bosch, y de otros políticos presuntamente implicados en la llamada Gürtel del Madrid de Esperanza Aguirre, origen de todo lo demás. Bueno, y varios de esos imputados con cuentas en Suiza. Bueno, el gran protagonista, el hombre que ha cantado La Traviata y algo más, Luis Bárcenas, cumple hoy 20 días en la prisión de Soto del Real. El PP, que le ha protegido, alabado por su decencia y profesionalidad, ahora le tacha de delincuente y dice que miente y que es un chantajista, que busca tapar sus delitos y su fortuna suiza. O a lo mejor ambas cosas. Pedro Gómez, hoy ya 20 días en Soto del Real, Luis Bárcenas. 20 días en los que ha pasado de todo, cambio de abogados, declaración bomba como la que realizó ayer, visitas de muchísimos abogados por aquí, tanto los que le defendían como los que no. También ha tenido las visitas de su mujer y de sus hijos y de su hijo en varias ocasiones, y lo último que sabemos es lo que publicaba ayer el Confidencial, que es ese control estricto al que tienen a Luis Bárcenas y a todo lo que rodea a Luis Bárcenas aquí en Soto del Real. Bueno, también pendientes de los efectos internacionales de este escándalo, porque la prensa de fuera de España nos golpea con Bárcenas y con la situación del gobierno. La prima de riesgo está ahora por encima de los 315 puntos básicos. Y también, hace unos minutos, imágenes, hacía tiempo que no le veíamos. Primeras imágenes de Iñaki Urdangarín, el duque ha declarado como testigo, también ha declarado su ex socio Diego Torres, por el tema de los correos y mails privados e íntimos de Urdangarín. Barcelona, Chescu Tapias. Pues sí, ha terminado hace pocos minutos Iñaki Urdangarín de declarar ante el juez. Lo estaría haciendo ahora mismo Diego Torres por esta demanda que le interpuso el yerno del rey contra él mismo y contra otros 7 medios de comunicación por la divulgación y comentarios de correos de carácter íntimo. De momento la juez interpuso unas medidas cautelares de no difusión y tendrá una semana a partir de hoy para aclarar si este veto se mantiene o no. Bueno, 12:28 y en 2 minutos... la Diputación Permanente en el Senado y la oposición, que va a volver a intentar que el presidente Rajoy acuda o al Senado o al Congreso a dar explicaciones. Gloria Mena, ¿todavía no ha comenzado? No, comienza ahora a las 12:30, se reúne la Diputación Permanente del Senado con un único punto a tratar: la solicitud de comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso para que dé explicaciones sobre el caso Bárcenas. Toda la oposición pide que Rajoy venga y aclare si tiene alguna responsabilidad en este asunto, pero previsiblemente, como ya hizo la semana pasada, el PP con su mayoría absoluta lo va a volver a evitar. Bueno, y también en una hora Mariano Rajoy reúne en Moncloa a los principales empresarios de este país. Es la reunión del Consejo Empresarial de Competitividad. Todos los grandes empresarios, casi una veintena de empresarios, hoy. Y Rajoy ya dijo ayer que él no va a dimitir, que esto es un chantaje y que no va a dimitir. Os pido una primera valoración porque ayer Ernesto Ekaizer estalló esta primera gran andanada nuclear ante el juez Ruz, porque Bárcenas ya había lanzado algunos otros misiles, pero ante el juez Ruz es la primera vez que estallaba. No sé, te pido una primera valoración de esa explosión nuclear Bárcenas de ayer. Bueno, yo creo que no es una explosión nuclear. Eso es lo primero. Son unas declaraciones y una aportación de documentos que habrá que valorar en su momento, pero no creo que sea nuclear en el sentido que tú lo dices. Si fuera nuclear, el gobierno hubiera caído. No ha caído. En una bomba nuclear, el efecto es inmediato. ¿Tú crees que en otro país y sin mayoría absoluta
el gobierno había creído con unas declaraciones No lo similares? sé, porque eso especulativamente se puede especular mucho, pero yo creo que ha habido una explosión, pero que no es nuclear. Eso no resta méritos a la explosión. Hay explosiones que son conflagraciones y devastadoras, aunque no sean nucleares. La nuclear tiene un efecto inmediato, inminente, mata, liquida, masivamente. En este caso yo creo que lo que pasa es que Bárcenas, buena de las cosas que ha aportado, muchas no las puede demostrar. Yo creo que hay una contabilidad secreta manuscrita en el PP, es clarísimo que es su letra, lo ha asumido oficialmente, aunque sea el 31 de enero, nos han vapuleado y nos han puesto el cartel de Wanted, como en las películas del Far West, a los del país, por haber publicado las fotocopias, las terribles fotocopias. Bueno, pues es verdad, Bárcenas lo ha hecho, llevaba una contabilidad desde la época de Naseiro, con Álvaro Lapuerta, se lo explicaron incluso a Romay Beccaria. El problema es que esos pagos, que se extienden al 2009 y el 2010, son 90.000 euros que le da en persona a Bárcenas, a María Dolores Cospedal y a Mariano Rajoy, pues no los va a poder demostrar porque indudablemente no había recibís. Y ayer el presidente del gobierno nos ha dado también una prueba muy interesante. Le preguntan si es verdad, como acaba de declarar Bárcenas en sede judicial, que él recibió 90.000 euros junto con María Dolores Cospedal, o separado, da igual, en sobres y en metálico, y el presidente ni contesta la pregunta, no la contesta, le entra por un oído y le sale por el otro. Él oye, pero no escucha. Dolores de Cospedal por la tarde sí desmintió. Dolores de Cospedal, por supuesto que lo desmintió, pero el presidente no. El presidente ni lo oyó. Vamos, la pregunta le entró por un oído y por... Él ya llevaba una cosa para decir y, hombre, no sea que te estropeen, en fin, la noticia. Entonces, esto es muy importante, el que calla otorga. Entonces, en relación al 2009 y 2010, a esos pagos que ayer en sede judicial, y eso es lo importante, lo dice Bárcenas, el presidente no responde. Ernesto, una duda que tengo, claro, pagos en 2009 y 2010. Pero claro, Bárcenas había dejado de ser tesorero en 2009, en verano de 2009. No, temporalmente, perdona, hay que ser muy preciso. Esto es un gobierno de abogados. Sí. Aquí todo se mide. En el 2009 deja temporalmente, no se sustituye. No sé si te acuerdas de eso. Sí, pero mi pregunta es, si temporalmente ya no es el tesorero, ¿cómo en 2010 está utilizando el dinero y pagando dinero? Porque él seguía de facto, porque seguía de facto con la confianza. No podría. Sigue teniendo secretaria, sigue teniendo coche, sigue teniendo un despacho allí. Él tiene la confianza de Rajoy. ¿A ti no te parece una contradicción que diga, yo le pagaba a Rajoy y a Cospedal en 2010, cuando teóricamente, de manera temporal, pero en ese momento esa temporalidad estaba en vigor, no era tesorero? Sí, pero de facto lo era. No había sido sustituido. Hasta abril del año 2010, Romay Beccaria no toma posesión. Y toma posesión en abril del 2010 cuando él renuncia al escaño, en un acuerdo con Rajoy, que se le paga 23.000 euros al mes en adelante. Y se le sigue pagando la defensa, obviamente. Pero eso es otra historia. Yo lo que digo es que esa es la final, pero él no lo va a poder demostrar. No va a poder demostrar porque no tiene recibís. Y luego hay un tema que es muy importante, y es que ayer en las declaraciones Bárcenas, en relación al tema de la comisión pagada en Toledo, tiene una actitud ambigua. Aporta indudablemente el recibí firmado por José Ángel Cañas, que es el gerente del PP de Castilla-La Mancha, pero no lo vincula a un cohecho, a un presunto cohecho, en el sentido de que él no dice que exactamente, él dice que hay una reunión, que María Dolores de Cospedal le pide que contacte con Sacir. Él contacta con Sacir y se hace una reunión, y dice, llévate a Tirado. Se lleva a Tirado, Vicente Tirado, secretario general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, ahora presidente de las Cortes. Pero entonces se lleva a Tirado y con Manuel Manrique, consejero delegado de Sacir, y Luis de Rivero, presidente de Sacir. Y en esa mesa le dice 700.000 euros, necesitamos que nos deis 700.000 euros. Y entonces sale el tema de, bueno, ¿qué se puede hacer en Toledo? Hombre, estamos echando una mano. Eso es lo que dice Bárcenas ayer, dando a entender de que se trata de un dinero que se le pide, entre otras cosas, por la contrata de limpiezas para Sufi, que es una filial de Sacir. Pero él no dice qué es eso. Y luego dice que Manrique le llama para darle el dinero y dice, no encuentro a Tirado, y entonces Bárcenas le dice, bueno, pues dámelo a mí que yo ya se lo hago llegar. A ver, ayer el presidente, entre otras cosas, lo primero que dice, hombre, un presidente del gobierno no va a estar todos los días desmintiendo rumores e insinuaciones. No dijo mentiras, dijo rumores, insinuaciones, comentarios. Entenderán ustedes, porque es de puro sentido común, por otra parte, que un presidente del gobierno no puede estar saliendo cada día al paso de todas y cada una de las insinuaciones, rumores e informaciones interesadas de todo tipo que se publican o que se vayan publicando. Bueno,
Es más, dijo, aquí hay un chantaje al Estado de Derecho, no me voy a ir, no vamos a ceder. Los SMS que se publican ayer lo único que hacen es ratificar lo que les he dicho antes, que el Estado de Derecho no se somete a chantaje y que las instituciones, Administración de Justicia, Policía Judicial y Administración Tributaria han actuado, actúan y seguirán actuando con absoluta independencia. Insisto, esto es una democracia seria y las instituciones no se someten al chantaje. Y a las pruebas me remito. Pilar Gómez, La Razón, ¿te parece suficiente? A mí me parece que ayer se repartieron muy bien los papeles. El presidente habló en Moncloa como presidente del Gobierno y lanzó un mensaje claro, que es que él no va a dimitir, que no va a dejar que el Estado sufra un chantaje, es decir, que ni la policía ni los fiscales van a estar al servicio de Bárcenas, que era lo que Bárcenas pretendía, y luego por la tarde la secretaria general en la sede del partido desmintió los cobros, desmintió la financiación irregular. El presidente del Gobierno en enero ya lo había hecho. Yo quiero recordar que Mariano Rajoy siempre ha negado, tanto en público como en privado, que hubiese cobrado dinero de... Pero hay saltos cualitativos, del señor Bárcenas. Que la primera vez que Bárcenas acusa al Partido Popular de financiarse irregularmente durante 20 años fue hace 15 días y hasta ayer no hemos oído al presidente. No, claro. Y con dos preguntas blanditas. Quiero decir que no eran precisamente incisivas, y las respuestas no eran respuestas a las preguntas. Cada compañero puede preguntar, yo creo que tenemos que tener toda la libertad de cada uno preguntar lo que quiera y como considera. Sí, lo que pasa es que tú sabes que hay un código, un pacto, y que los compañeros se habían puesto de acuerdo que hay solamente dos preguntas y se ponen de acuerdo los compañeros. Evidentemente luego cada uno pregunta lo que le da la gana, estaría bueno. A mí me parece que el presidente del Gobierno, por su forma de ser, y luego nos puede gustar más o menos cómo lleva los tiempos, pero Rajoy lleva los tiempos así, y yo creo que él no va a variar de esta estrategia. Rajoy tiene claro que él va a salir, eso sí, siempre que le pregunten, siempre que haya rueda de prensa, va a salir y va a responder sobre Bárcenas, pero quien espere oír de Rajoy algo más allá de esto no lo va a hacer, porque Rajoy considera que tiene que dejar que el caso se instruya en los juzgados. Rajoy también sabe, y eso lo tiene valorado y medido, que cuando el caso salga de los juzgados, cuando tengamos una decisión judicial, Rajoy no va a tener ningún problema en si hay alguien del Partido Popular... ¿Pero un presidente no va a dar explicaciones si surgen noticias muy serias? Es decir, si él se considera, y él se considera inocente y que no ha hecho nada malo, es decir, no sé qué dificultad hay en salir y dar a la cara. Es decir, es que hay un salto cualitativo. Es que este señor Bárcenas, al que han alabado, protegido, como decía antes Ernesto, chofer, sueldos en diferido, indemnizaciones extrañas, le han mantenido, le han alabado, le han protegido, le han dicho que es el mayor ejemplo de decencia a Javier Arenas Dixit. Por cierto, todavía nadie del PP ha pedido perdón por haberlo tenido allí más de 20 años. Este señor hace 15 días empieza a apretar el botón. Pero tú, ¿por qué tienes que pedir perdón por tener a alguien más de 20 años si tú no sabes lo que ha hecho este señor? Porque hay una responsabilidad, al menos invigilando. Oiga, este señor, un presunto delincuente, como dicen ellos, es el que han tenido ustedes al mando de las cuentas durante 20 años. Y tú lo tienes por qué saber, eso es un error, que ellos reconocen que es un error. Ya termino, pero tú dices una cosa... Cuando sabes que tiene 20 millones o 16 millones en Suiza, no puedes responderle el mensaje con la naturalidad de sé fuerte. ¿Cómo sé fuerte? ¿Cómo es el mensaje? Y vamos a ver claro, el mensaje que dice... ¿Cómo sé fuerte? Si yo me entero que mi máximo colaborador respecto a las finanzas del partido tiene ahora una cantidad de dinero en Suiza, por cierto, presunto imputado en varios delitos desde hace tiempo, le digo, oye, tío, ¿de dónde ha salido ese dinero? Me tienes que dar una explicación. En ese SMS seguramente no le dices, oye, tío, ¿de dónde ha salido ese dinero? Pero no, yo una cosa y termino, Ernesto. Tú estás planteando si el presidente del Gobierno tiene que dar o más explicaciones o no. Yo no sé realmente qué explicación si es inocente, como dice que es, yo creo que tiene que dar más explicaciones. El presidente del Gobierno ya ha dicho que es inocente, el presidente del Gobierno ya ha dicho que no ha cobrado, el presidente del Gobierno ha dicho que no va a dimitir, que no ha permitido el Estado, que le chantajeen, que le pidieron cambiar los fiscales y no lo hizo, que no ha hecho nada de eso. No sé, la verdad, podemos estarnos todo el día diciendo que el presidente del Gobierno tiene que dar más explicaciones. Me gustaría saber qué explicaciones, porque si el presidente del Gobierno ya te ha dicho que no ha cobrado, yo quiero, Pilar, yo quiero las tres preguntas que ayer impidieron que se hicieran. Estas tres preguntas que se impidieron que se hicieran, que se pusieron de acuerdo todos los periodistas para hacer la pregunta. Bueno, ¿por qué siguió manteniendo la relación con Bárcenas después de saberse que tenía la fortuna en Suiza? No se respondió.
Luego hubo una que respondió sin que se le hiciese, lo que ha pensado emitir. Y mira, la tercera. Esta es una pregunta que tendrían que haber hecho, que pactaron todos los medios de comunicación, que iba a hacer la periodista del Mundo, Marisa Cruz. ¿No cree que debe una explicación a los españoles? Es que ha estado 20 años al frente de la finanzas. Yo creo que este debate ya no nos conduce a ninguna parte. Ella ha fijado su posición, tú la tuya. Sí, pero ya no dio ninguna explicación. Pero es que ayer tenía que haber respondido a una pregunta. Claro. ¿Cobró en el 2009 y 2010? ¿Es sencillo, sí o no? Y no lo dijo. Creo que el problema es... Perdón, déjame terminar una cosa. Él siempre ha dicho que no cobró. No, siempre ha dicho no, pero hay unos pagos nuevos. Lo de ayer en sede judicial es nuevo. Hasta el año 2008 él dijo que no cobró. Pero en otras cosas. Dice que no ha cobrado nunca. Pero ayer no dijo nada. Bueno, ayer no dijo nada. A ver, si me permitís, en lugar de ir a la anécdota, vamos al centro. No, pero déjame terminar. En relación a lo que dice él, sobre que del Estado de Derecho y los SMS son la expresión del estado de desecho en este país. Ningún presidente manda esos SMS a un correligionario suyo que está imputado en un procedimiento judicial, que tiene una fortuna que no está justificada, que ha participado en blanqueo y tal. Pero lo fundamental es que no dice la verdad, Rajoy. Porque la verdad es toda y no dice toda la verdad. Es verdad que las dos fiscalas siguen el procedimiento, Concha Sabadell y Míriam Segura, pero no es verdad. Lo que no es verdad es que él no cuenta que el señor Romeral, fiscal, es puesto cuando el país publica el 31 de enero del 2013 los papeles de Bárcenas. El tema no se judicializa. Solo 2 meses después, cuando irrumpe Javier Gómez Bermúdez, cuando amenaza con la admisión a trámite de la querella de Izquierda Unida, se judicializa. En esos 2 meses la Fiscalía, sin acusaciones populares en la causa, interroga sola y hace diligencias que no conducen a nada. Gonzalo Bernardos. Mira, para mí el aspecto importante es que parece que tener mayoría absoluta significa no tener democracia. Porque en este momento, como tiene mayoría absoluta, no tiene peligro y puede coger y adaptar a esta situación que va pasando el tiempo. Aquí hay un aspecto fundamental. España está en punto de mira de prácticamente internacionalmente todo el mundo. Y el gobierno, además de ser ejemplar, lo ha de parecer. Y en este momento el gobierno de Rajoy está claro que no parece de ninguna manera que sea ejemplar. Cuando uno es presidente del gobierno tiene que ejecutar, tiene que actuar, pero sobre todo y especialmente tiene que informar. Y aquí de informaciones no hay nada. Aquí lo que hay es ocultismo uno detrás de otro. En referencia a las declaraciones de ayer de Bárcenas, a mí me parece que es más de un partido. El partido empieza muy fuerte, empieza con gran actividad por parte de los dos contendientes, Bárcenas y Rajoy, y ahora ha cogido y ha entrado en una situación de aletargamiento. Si Bárcenas no tiene más que lo que ha demostrado en la actualidad, está teniendo relativamente poco. Ha de demostrar más cosas. Y presuntamente ha de sacar... Poco respecto a lo que puede ser penal o judicial. Respecto a lo político, esto es un salto. Oye, es el hombre que ha estado 28 años en el PP y 20 de gerente, tesorero y senador. Que saque de una vez el recibido de Rajoy, que es lo que está esperando todo el mundo. Me cuesta, vamos, yo... Primero, el presidente no lo tiene el recibido de Rajoy. No lo tiene, no le pidas lo que no tiene. La clave es esta. Alguien que envía SMS al tesorero que se le ha descubierto que tiene un montón de dinero en Suiza, ¿no habrá hecho algún recibir? Nadie del Partido Popular ha firmado recibir. Ellos estaban intentando de que él negara que era su letra, hombre. Ese es el tema. No es por los recibís. Lo que querían es evitar todo lo que ha pasado. Pero Gonzalo está preguntando, ¿pueden existir recibir? No Eduardo Inda, Diario El Mundo, uno de los hombres que más conoce sobre todo el material Bárcenas and Factory. A ver, ¿pueden existir más documentos? Ayer aportó una buena cantidad. Vosotros hoy publicáis, por cierto, algunos, y ahora hablaremos de ellos, nuevos papeles Bárcenas. Yo te pregunto, ¿hay más? O es una obviedad. Hay bastante más. Pero Eduardo, ¿lo recibís? Yo creo, en consonancia con lo que ha dicho Ernesto, que recibís del señor Rajoy no hay, pero sí recibís de algunos importantes miembros del Partido Popular. No muy importantes, pero sí importantes. Pero desde luego del señor Rajoy yo creo, por la información de la que dispongo en estos momentos, que no. Yo creo que no. Sí, es el problema. Pero digo que es que el hecho de que haya recibido o no los haya, no quita, no resta un ápice de gravedad a este escándalo de corrupción brutal y de ocultismo, de ocultamiento de pruebas, de encubrimiento, que nos recuerda lo que ocurrió en Estados Unidos hace 40 años. Es diferente que Rajoy se aprovechara de la financiación ilegal del PP que mirara para otro lado. Políticamente, en los dos casos, es realmente funesto. Pero de cara a la opinión pública no es ni mucho menos lo mismo.
¿Por qué? Bueno, hombre, vamos a ver si el señor Rajoy, se ha aprovechado de la financiación ilegal, ha cometido un delito, porque él es el máximo responsable del partido que presuntamente habría cometido un delito. No es lo mismo aprovecharse que dejarla pasar por delante suyo. Aquí una de las frases claves es la de Cospedal en un inicio, que cada palo aguante su vela. Y aquí una de las cosas claves es si el PP actual, los miembros actuales de la dirección, se atreven a cargar contra los antiguos. Porque parece que una parte significativa de las irregularidades más están en la época anterior de Aznar que en la época actual. Y aquí es una de las claves. Es evidente que el PP habrá hecho financiación ilegal, pero ¿quién la organizó? Pero sea de la etapa anterior, de la actual o de la futura, lo único cierto que sabemos a tenor de los documentos originales del señor Bárcenas es que el señor Rajoy habría cobrado sobresueldos siendo ministro del Gobierno de España. Pero ¿y el recibí? ¿Les parece tiene que sacar el escándalo mayor que ese? No sigas con los recibís porque ya dos personas que están informadas te dicen que no hay ese. A ver, Ernesto, yo te hago a ti una libreta. Te hago una libreta y digo que has cobrado el 25.000 millones de euros. Pero es que tú, vamos a ver, cojo y te la decoro bien y te pongo 4 o 5 más. No, perdóname. Bueno, pero no hay recibí, no me lleves a ese terreno porque es un debate estúpido. No hay ningún debate estúpido. Es la comprobación efectiva o no. Hemos estado hablando de los recibís en esta mesa meses. ¿Quién ha dicho algo de los recibís? No, quiero decir, Ernesto, no hablo contra ti. Hemos hablado y hemos dicho, si sale un recibí y el señor Bárcenas puede ser que tenga recibís. No lo habíamos hablado. Hoy hay un recibí en el diario El Mundo. Nunca he dicho de Castilla-La Mancha. Luego no hablo de ti concretamente, pero es cierto que se decía, oye, habrá que ver si el señor Bárcenas, y esa es la clave, si puede probar lo que él dice, porque si no son unas palabras de un señor que un día dice una cosa y otro día dice la contraria. Y para mí es muy sintomático una cosa, Eduardo. Este señor ayer que dice todo lo contrario de lo que había dicho hasta ahora. De lo que le habían obligado a decir. Bueno, vale, tú dices que le han obligado, le habían puesto una pistola en el pecho. Me da una pena Bárcenas. Le habían forzado a decir lo contrario de lo que era la verdad. Pero tú fíjate que claro hay una cosa, él que dice todo lo que ha dicho, cuando llega a los empresarios y las empresas también cambia la versión, porque llega a los ahí le han obligado también a decir lo contrario. No, es que si llegas y admites que los empresarios y las empresas están relacionadas las donaciones con contratos, puede él caer e incurrir en cohecho. Y como no le interesa, eso no lo hace. Entonces este señor va modulando en función de su defensa. Muy respetable, claro que sí. Vamos a ver, yo alabo vuestro empeño en defender lo indefendible, porque yo reconozco que sería incapaz, ni en 30 reencarnaciones, de defender lo indefendible como hacéis vosotros. Por cierto, yo también sería incapaz de decir que alguien ha cobrado dinero sin tener pruebas. Bastante bien, bueno, si quieres más pruebas... Bueno, tienes las pruebas de una parte. En cualquier caso, lo que hay que decir es, partes. Si tú acusas a Ernesto Ekaizer de haber cobrado 25.000 millones de euros de un narcotraficante, pues no tendría ningún valor. Si tú eres el contable de Ernesto Ekaizer, tendría todo el valor probatorio del mundo. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, el valor probatorio... Permitidme un momentito. Si tú lo dices y enseñas tu contabilidad interna, y en esa contabilidad de tu puño y letra, siendo contable de Ernesto, se demuestra que Ernesto ha cobrado 25.000 millones de euros fraudulentamente, Ernesto para mí y para un juez hay muchas, sería presunto culpable. Y qué casualidad no que es una persona ajena al partido, ni alguien que no estuviera allí, está allí. ¿Pero por qué no hablamos de lo que se dijo ayer? Ernesto, porque todos a la gente que no ve lo que se habló ayer. Ernesto, ahora vamos, Ernesto. Yo en vez de Cristina Pardo te voy a dejar a ti que diriges un día al Rojo Vivo. Pero ahora, espérate, que la gente tiene que saber lo que se dijo ayer, si no, ¿de qué discutimos? Por eso está aquí escuchando ese es el problema que tiene nuestro debate. No se puede discutir a título personal ocurrencia. Hay que discutir sobre la realidad. Sobre la realidad. Todo se puede discutir. Estamos viendo imágenes en directo. Marcelino Iglesias, el portavoz en el Senado del Partido Socialista, y están pidiendo que Mariano Rajoy acuda y dé explicaciones. Porque ayer se produjo ese terremoto, decíamos, epicentro en la Audiencia Nacional, Lorena Baeza. Vamos con esa primera parte. Claves de la declaración. Y una de las claves de la declaración es que los papeles desvelados por El País son auténticos. Ya lo reconoció. Dijo, no, fotocopias de mi puño y letra son auténticos. Y bueno, ha reconocido, él dice
financiación ilegal del Partido Popular durante años y años y años y años. Llegó con muchas ganas de hablar y de contar cómo era, según él, esa financiación del Partido Popular. Por primera vez reconocía ser el autor de esos papeles, esos en los que anotó, según él, donaciones de empresarios, sobre todo de la construcción, de hasta 7,5 millones de euros durante 20 años. El extesorero asegura ante el juez Ruz que cuando llegó al partido este sistema de financiación ilegal ya estaba creado y que funcionaba así desde los años 80, cuando la tesorería la ocupaba Rosendo Naseiro. Él simplemente dice, siguió el guión. ¿Cómo funcionaba? Bueno, pues como publica hoy el diario El Mundo, el dinero llegaba a Génova en billetes de 500 euros, después de conectar con el mismo presidente o secretario general, se metía en la caja fuerte y todo se cerraba con una comida. Bárcenas da detalles de cómo se hacía, pero ha evitado, eso sí, dar explicaciones sobre los donantes y además no ha vinculado directamente esa entrada de dinero con la adjudicación posterior de contratos. Admitiría así el delito de cohecho. Pero hay dos casos en concreto que ha detallado bien el extesorero. Uno de ellos, el que afecta directamente a María Dolores de Cospedal, el cobro de una comisión, según dijo el extesorero, de 200.000 euros a cambio de la adjudicación del contrato de limpieza de la ciudad a la empresa Sufi de SACIR, y de esto sí aporta un recibí. Bárcenas habría relatado ante el juez que Cospedal se encargó de poner en contacto a todos los protagonistas de este encuentro, Luis del Rivero y Manuel Manrique de SACIR, con Vicente Tirado, secretario general del Partido Popular de Castilla-La Mancha. En un encuentro les habría dicho que necesitaban entre 600 y 700.000 euros para la campaña de Cospedal. 5 días después sería el propio Bárcenas el encargado de recoger esta donación, 2 tandas de 100.000 euros cada una. Y no se ha quedado ahí, ha seguido contando. Ahora sí, revela también el nombre del empresario que habría pagado 300.000 euros para la campaña de las elecciones de 2011. Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL. Él contactó con La Puerta, este se lo dijo a Rajoy y Rajoy lo mandó al extesorero de turno, Roma y Beccaria. Bárcenas dice que no participó en esta entrega, pero que le consta que se produjo. Llegó a la audiencia cargado de acusaciones y también de documentos. En las manos del juez Ruz está también un talón en el que se recoge otra supuesta donación ilegal, 10 millones de pesetas de la constructora Ginés Navarro en 1990. Además de todo esto, Bárcenas habría entregado también un pendrive que incluiría la contabilidad secreta de los 3 años que todavía no se han publicado y que seguirían demostrando que hay una financiación ilegal en el partido, según el tesorero. A ver, esto sobre la financiación ilegal, otra de las claves. Sobre el reparto de sobresueldos, que decía que era como algo así como cotidiano, lo normal, el sistema, el método, y volvía a señalar a Cospedal y a Rajoy, y además decía 2009 y 2010. Los pone en el centro, a Rajoy y a Cospedal. Dice Bárcenas, eran una compensación sistemática. Eso es lo que le ha dicho al juez Ruz de los sobresueldos. Los entregaba, dice el propio Álvaro Laporta, hasta que se fue y él cogió el testigo. Más de 90.000 euros asegura que entregó entre 2009 y 2010 a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, aunque de esto no aporta recibís, dice porque no se hacían, no estaba considerado de buen gusto. Según publica El País, la primera entrega es de 2009 para liquidar la supuesta caja B del partido, porque Bárcenas abandonaba, eso sí, de forma temporal, la tesorería tras estallar el caso Gürtel. En esa caja quedaban más de 40.000 euros y Bárcenas habría dado presuntamente 20.000 para cada uno. Un poco más tarde, en 2010, llega, según el extesorero, la segunda entrega con dinero procedente del Partido Popular de Galicia, 50.000 euros, que habría repartido también entre los dos, 25.000 para Rajoy, 25.000 para Cospedal, y entregados, detalla Bárcenas, en sobres marrones y en billetes también de 500 euros. Dice que en Génova a Rajoy y en el Senado a Cospedal. Estos dos casos no serían ni mucho menos aislados, según el extesorero, y tal y como muestran sus documentos publicados por El Mundo. Añade en una tarjeta un nombre, el de Federico Trillo. Él supuestamente habría recibido pagos para compensar la diferencia de salarios cuando cambió de presidente de Congreso a ministro de Defensa. En este papel recoge también cantidades de dinero que se habrían dado supuestamente a Rajoy, Rodrigo Rato y Álvarez Cascos. Y un detalle,
Oye, no fue nada claro con José María Aznar. Niega que él recibiera esos sobresueldos y dice que las iniciales JM podrían ser de Jaime Mayor, aunque no se acuerda muy bien. Sin embargo, en el interrogatorio él habría dejado claro que los sobresueldos los recibían todos los miembros de la cúpula del partido y que era algo muy habitual, Antonio. A ver, una cosa más, otros aspectos destacados. Hemos visto financiación irregular, según Bárcenas, el reparto de sobresueldos como método habitual y cotidiano en el PP, según Bárcenas, y bueno, y además dice que ha tenido presiones, amenazas, intentos de negociación para que no cante la traviata. Le llegaron algunas sugerencias. Dice, Luis Bárcenas no solo se habría centrado durante el interrogatorio en reconocer esa supuesta financiación ilegal y el pago de esos sobresueldos, también habló de esas presiones que había estado recibiendo antes y después de entrar en la cárcel. Describe en su interrogatorio la visita de 2 abogados. No da nombres, pero según informaciones publicadas en El Mundo, entiende que venían de parte del Partido Popular. Ambos intentaron persuadirle para que guardara silencio. De una de las reuniones le avisó el mismo subdirector de la prisión y le aseguraron que todo el proceso podría terminar entre septiembre y octubre, pero que si hablaba su mujer iría directamente a la cárcel. Es en el segundo encuentro donde le ofrecen quedarse con el 25% de su fortuna descubierta en el extranjero. Su respuesta habría sido que el origen de su dinero es legal y que no renuncia por lo tanto a su totalidad. Y más presiones renunciadas por Luis Bárcenas, una reunión en la que, según publica este diario, habría estado Ana Gutiérrez, esposa del exdiputado Jesús Merino, imputado también en el caso Gürtel. Se le sugirió en este caso que cambiara los papeles que se habían publicado por El País, algo que su entonces abogado Alfonso Trayero habría definido como una barbaridad. La guinda la habría soltado Bárcenas durante el interrogatorio y respecto a estas presiones también. Dijo que un abogado próximo a Cospedal le habría ofrecido 500.000 euros a cambio de negar toda la contabilidad y de retirar su denuncia contra el partido por el despido, Antonio. Bueno, pues esta es la situación. Eduardo, antes estábamos debatiendo. Ernesto dice, no es una bomba nuclear, como yo lo defino, no es una bomba nuclear, dice, porque no ha aniquilado, y una bomba nuclear aniquila masivamente al que le estalla. ¿Qué nivel crees que tiene la intensidad de estos megatones que lanza Bárcenas? Vamos a ver, si viviéramos en Noruega, en Dinamarca, en Alemania, en Reino Unido, tal vez en Francia, desde luego en Estados Unidos, el señor Rajoy pues tendría un problema serio porque se lo hubieran revelado sus propios diputados y seguramente a estas horas estarían forzando su salida de la presidencia del gobierno. En España ya sabemos cómo ocurre todo. Se detectó en los años 90 que el señor González que comandaba un gobierno que había asesinado a terroristas, que los había enterrado en Calviva, que escuchaban a altas personalidades del Estado, que se robaban fondos reservados, que había todo tipo de corrupción, que el gobernador del Banco de España era un corrupto, que operaba con información privilegiada, y el señor González no dimitió. Pero es que estamos en España. Lo que yo digo, esto en cualquier país civilizado, insisto, provocaría una rebelión interna que haría inevitable la salida de la presidencia del gobierno del señor Rajoy. En España esto va a ser más largo, pero yo creo que lo de ayer es demoledor. Es que estamos hablando, lo de antes, es que no estamos hablando de un señor que pasaba por Génova 13, del Bedel o de un secretario del señor Rajoy. Estamos hablando del tesorero, de la persona que ha manejado los dineros, que manejaba las finanzas durante 20 años. A ver, con lo que sabemos ahora es difícil que se pueda probar que por ejemplo, Mariano Rajoy, porque además él lo niega, haya recibido dinero cash, como dice Bárcenas. Pero mi pregunta es, con estos documentos, Ernesto, ¿tú crees que se demuestra que hay financiación irregular o no? Bueno, estos documentos tendrán que ser, lógicamente, estudiados por los fiscales, que ya vienen estudiando los papeles de Bárcenas desde el 31 de enero y han llegado a conclusiones. En el sentido de que los donativos que se les dieron superaban los 60.000 y los 100.000 euros que estaban previstos por la ley de 1987 y de 2007, por lo tanto es ilegal. Actuaban con ventaja en las campañas electorales, una parte lo distribuían, lo depositaban en una cuenta, otra parte lo utilizaban en campañas electorales y otra cuenta se lo repartían entre todos. Entonces, entre todos los presidentes, en plural, utilizo la expresión de Bárcenas de ayer, presidentes del Partido Popular, secretarios generales y vicesecretarios generales. Entonces, desde el punto de vista de la financiación ilegal, yo creo que Bárcenas ahora ha corroborado lo que ya se había visto a partir de los papeles de Bárcenas del 31 de enero, y eso es muy importante. Ahora, yo sí quiero decir que Bárcenas
evidentemente está cuidando sus intereses, y en las dos operaciones que describe, que son las únicas dos concretas, porque en general protege a los empresarios, los demás, en la operación de Toledo y en la operación de Villarmir, veamos con atención cómo juega él. Él no dice que los 200.000 euros en 2 tacadas de 100 cada uno sea a cambio de la contrata de limpieza para Sufi en Toledo. Él no dice eso. Lo que tenemos que atenernos es a lo que dice. Lo que él dice es que preside una reunión por instancia de Cospedal. Cospedal no llama a Luis de Rivero, es Cospedal quien delega en él, y él llama y organiza la reunión con Manrique, Luis de Rivero, Vicente Tirado. Lo que le dice Cospedal es: llévate a Vicente Tirado para que les explique. Vicente Tirado les explica en esa reunión que necesitan para la campaña electoral 700.000 euros. Y una semana después, y entonces comenta, bueno, y en el ayuntamiento de Tirado dice: podemos ayudar, podemos hacer cosas, podemos ayudar. Eso es lo que cuenta Bárcenas ayer. Por lo tanto, Bárcenas tiene mucho cuidado en implicarse en un presunto cohecho. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Está tirando de la manta, pero no quiere dejar dice una cosa más, al descubierto. Dice una cosa más que va contra el mundo, que no recuerda haber llevado a la reunión con Rosalía Iglesias, Javier Arenas, Bárcenas y Rajoy ningún texto, ningún documento que acredite esa comisión. Que acredite este tema de la comisión. Esto es muy importante, porque si efectivamente eso fuese así, él le estaba diciendo a Rajoy, le estaba poniendo de relieve que había un presunto cohecho, que había una ilegalidad. Si Rajoy no abre ninguna investigación... Si no tiene el documento, todavía no lo ha encontrado. Espera. Lo que dijo ayer es que no recordaba haberlo llevado. Que no recordaba, pero no quiere decir que no lo llevase, que lo llevó, y de hecho aquí está el documento. Me tengo que basar en la evidencia. Es probable que yo trabajo más como un fiscal y vosotros como periodistas, pero yo me tengo que bajar en la evidencia. Dice que no recuerda. A Pedro J, en cambio, le dijo lo contrario. Le dijo que Rajoy había exclamado que ¿cómo tienes estos papeles? Entonces, lo que dijo ayer, luego a lo mejor no es así, cambia, pero lo que dijo ayer, eso es uno. Y respecto de Villarmir, no tiene gran valor su declaración. ¿Sabéis por qué? Porque él no es testigo de cargo directo. Él no sabe lo de Villarmir, salvo porque se lo contó Álvaro Lapuerta. Por lo tanto, no es testimonio directo. A ver, vamos en primer lugar por Toledo, Castilla-La Mancha. El diario El Mundo publica hoy un recibí es este que van a ver. Eduardo, vamos a explicar exactamente qué consiste. Digamos, esta es Luis Bárcenas, que le entrega en un papelillo al gerente del PP de Castilla-La Mancha y le dice: oye, fírmame aquí, ponme que yo le he dado 100.000 y 100.000. Sí, lo que dice el señor gerente regional del Partido Popular en Castilla-La Mancha, el señor Cañas, una persona de la máxima confianza de María Dolores de Cospedal, que entra a trabajar como gerente de María Dolores en enero de 2007, 6 meses después de que ella se hiciera con la presidencia de Castilla y León. Lo que hace el señor Cañas en ese documento es reconocer que el señor Bárcenas le ha hecho 2 entregas de 100.000 euros cada una en el año 2007. Y entonces, al pie de ese documento, abajo del todo, en lo que no se ve en estos momentos en pantalla, sí, abajo del todo pone una anotación de Luis Bárcenas que pone Luis del Rivero... Luis del R y M. Manrique. ¿Quién es Luis del Rivero? Luis del Rivero era a la sazón presidente de SACIR Sufisa, y el señor Manrique era el entonces consejero delegado, actual presidente de SACIR Sufisa. Por cierto, Dolores de Cospedal, le preguntaban ayer en la rueda de prensa: oiga, esto que dice Bárcenas, de que le daba dinero a ustedes, 100.000 y 100.000, y que ahí recibí de su gerente. Y el hecho de que haya un documento firmado por el gerente regional del partido de ninguna manera indica ni puede indicar que ese documento pruebe la existencia de una comisión previa que supuestamente cobró el entonces alcalde de Toledo para luego dársela a Luis Bárcenas, para que luego Luis Bárcenas se la diera al gerente regional del Partido Popular de Toledo para que éste con eso financiara una campaña, porque es una historia absolutamente disparatada. Repito, disparatada y mentirosa. Bueno, será disparatada, pero a mí esto, que los gerentes del partido vayan firmando en un papelillo: he recibido 100 y 100. ¿Qué fue, en metálico? ¿Manejan el dinero así, los 200.000? Toma, en metálico. Hombre, se supone que es dinero en metálico. Y lo que, hombre, la explicación que a mí me da... Y otra cosa, Eduardo, disparatada no sé, pero hoy ha habido una reunión. ¿Ah, sí? Que hemos descubierto, sí. Reunión en Toledo.
Dolores de Cospedal, y ese hombre que ven a la derecha es José Manuel Molina. Y han estado reunidos. El alcalde. El que era alcalde, el que era en su día alcalde de Toledo cuando se produjo todo este tema de la comisión. Y han estado reunidos. Y presidente, no sé, pero que han estado hoy hablando. Alcalde y reunidos hablando de este asunto. Presidente del PP en Castilla-La Mancha, ¿eh? No ahora, era solo decir alcalde. una cosa. El testimonio de Bárcenas sobre este punto dice María Dolores de Cospedal, porque él aclara que nunca habla de esa tía. Fíjate la precisión. Él odia a Cospedal. Nunca dice esa tía. Dice que no le dijo a Pedro J. esa tía. Yo hablo siempre de María Dolores de Cospedal. Entonces, dice que en el testimonio de ayer, él dice, María Dolores de Cospedal me llama para que yo organice la reunión y me lleve a Vicente Tirado. Y me lo lleve a Vicente Tirado. Pero María Dolores de Cospedal solo le dice a él que le van a pedir dinero en SACIR y nunca más aparece, ¿eh? Quiero decir, en la reunión, Bárcenas no dice que participa en la reunión. Es decir, que la única actividad que él le atribuye a María Dolores de Cospedal es llamarle para que él se comunique con Luis de Rivero y organice la reunión. Luego hay más documentos, Eduardo. En cualquier caso es que a mí el modus operandi, el cómo me da igual. Lo que es evidente es que aquí se ha cobrado una comisión de 200.000 euros. Y es que el gerente del partido regional... No hay el papelillo. Claro, es que lo firma en su puño y letra. Eso demuestra que hay... Un partido que en el siglo XXI funciona diciendo, oiga, rellena aquí la hoja. ¿Qué te claro, y además hay una cosa. ¿Ese dinero de dónde sale? Y hay una cosa. Si eso no se ha producido a través de transferencias bancarias, que parece ser que no, sería dinero negro. Y entonces ya estamos con el lío evidente, porque, insisto, esa es la letra del señor Cañas. Aquí hay dos cosas. Primero, los partidos funcionan muy chuscamente. Los que llevan la contabilidad o la gerencia de los partidos no son los mejores, sino históricamente son los más fieles, lo cual no asegura la eficiencia. Y tercero, los más fieles o los más... Eduardo, no es ninguna novedad que prácticamente cualquier partido que ha tenido poder en España, casi cualquier partido, se ha financiado irregularmente. Pero el hecho de que en no un momento u otro. Ninguna novedad no deja, no impide que no deje de ser un escándalo. El problema es que no es que no constituye una novedad, el problema es que tenemos esto sobre la mesa. Claro. Si es una novedad o no es secundario. Vale, Ernesto, oye, si mañana descubrimos... Pidámosle una catarsis política. Bien, pidamos una catarsis política. Si mañana descubrimos... No, yo te lo digo, como ciudadano, pidamos una catarsis política. ¿Por qué? Porque Rubalcaba no ha estado en tiempos de Felipe González, sí. En Convergencia y Unión no tienen problemas con el Palau, sí. El PP tiene problemas, sí. Y prácticamente... ¿Y qué quieres? ¿Una amnistía? No, quiero una catarsis política. ¿Pero qué es una catarsis política? Una catarsis política es una foto. Es coger y acabar con esta generación de políticos. Pero la idea no es solo Rajoy. Perdóname, el hecho de que todos lo hagan no significa que esté bien ni que haya que tolerarlo. El hecho de que se produzca la ablación de niñas en África no significa que sea generalizado, no significa que esté bien. Hoy estamos con el tema Bárcenas, otro día estamos con el caso Palau, que a Eduardo también le encanta. De todas formas... Y además hoy se demuestra y tal. Y otro día estaremos con los seres de Andalucía y estamos con los seres. Y yo digo, por ejemplo, otro documento que publicáis hoy, Eduardo, ese documento dicen que son las cuentas de Mariano Rajoy en principio, Paco Cascos en principio, Rodrigo Rato en principio y Federico Trillo en el reverso. Y es también... Rodrigo en la cúpula del PP solo había uno. Francisco en la cúpula del PP solo había uno. Paco solo había uno. Y este es el documento. Y yo veo también otro documento hecho por él. Hombre, imagino que habrá que corroborar que estaba hecho en su momento y que esto es cierto. Claro, dice que hay esas cantidades, es que es su libreta personal y vemos como en vertical viene el nombre Luis Bárcenas, es su nota de... Su blog de notas y apunta ese dinero y luego además Federico Trillo. Pero claro, aquí te pueden decir, oiga, lo escribió, pero no es verdad. Ya, pero vamos a ver, insisto en lo que le decía antes, vamos a ver. Esto si lo hubiera escrito una persona que pasaba por allí, pues bueno, pero si lo escribió en su tiempo el gerente del PP... Es evidente que eso era la contabilidad. ¿Qué va a ser eso? Vamos a ver. ¿Qué va a ser eso? A lo mejor es una forma de llevarse el dinero ese señor. Si es un perito calígrafo, demuestra que se escribió hace años, como lo va a demostrar, eso evidencia que había financiación irregular y que había sobresueldo. Vamos a ver. Pero Eduardo, vamos a ver. Eugenio Nazarre no confesó que fue a la sede y contó 70.000 en el despacho ante Bárcenas en la puerta. No lo confesó Jaime Ignacio del Burgo, no lo confesó Pío García, que dijo, hombre, es que yo no sabía que había que aportar un préstamo sin interés a mi declaración de patrimonio. No tenemos testimonios, ¿acaso? Aquí lo que me preocupa es que en este país nos esforzamos por negar la evidencia y eso en términos democráticos es muy nocivo. A ver, otro documento que aportáis hoy, un talón al portador, ¿no? Eso es del año 90
10 millones de pesetas. No 10 millones de pesetas del año 90 es un dineral. Aportados, es un talón al portador de Ginés Navarro, que era una de las grandes constructoras de la época. Luego se integró en el conglomerado que hoy día es ACS y eran 10 millones de pesetas, que insisto, es un auténtico dineral para la época. Y era un talón al portador. Es decir, que eso se le da al señor Bárcenas. En principio esto también es financiación al partido. Ahora, hombre, evidentemente. Fijaos claro. lo siguiente. Vale, y luego una cosa más, Ernesto, porque hay una cosa que a mí me tiene, no sé, me tiene desconcertado, no sé exactamente muy bien. Habéis publicado otra especie de, no digo, de recibí, y es Luis Bárcenas a Miguel Ángel Rodríguez, secretario de Comunicación. 175.000 pesetas. Año 92 dice, para Isabel Tenalle. Y yo digo, Isabel Tenalle era periodista de televisión, muy conocida en los 70 y los 80, conocidísima. Es decir, esto, no sé, ¿es algún mensaje de Bárcenas? ¿Tiene algo que ver, algún sentido? ¿Quiere decir que hay más? No entiendo este recibo. Pues debe ser algún mensaje cifrado, no lo sé. Y quizá es que Isabel Tenalle, eso no lo hemos averiguado, debió hacer algún trabajo o debió participar en algún acto del Partido Popular, que yo creo recordar que fue así y se le debió pagar a través del señor Rodríguez. A ver, que tenemos novedades en la Audiencia Nacional, porque desde allí está también saliendo información, porque claro, fueron más de 5 horas y ahora está poco a poco descubriéndose todo. Inma Moreno, Audiencia Nacional. Información. Bárcenas habría dicho ayer, le dijo ayer al juez, que Federico Trillo, ministro de Defensa, pagó la defensa de los imputados militares en el JAC 42 con dinero de la caja B del Partido Popular. Se lo dijo ayer al juez. Así de claro se lo dijo ayer Luis Bárcenas al juez. El dinero de esa caja B, lo que algunos abogados definen como los fondos reservados del Partido Popular, se utilizaron para pagar esas defensas. Pero no solo para eso, también para comprar trajes de chaqueta a Mariano Rajoy. Primero en el sastre de Bárcenas y después en el de otro. También, dijo Luis Bárcenas, para pagar a periodistas, para comprarle a un señor que había sufrido un atentado, un coche nuevo. Esa caja, ese dinero, se utilizó para hacer muchos pagos. A mí me parece, si esto es así, se demuestra, decir, que se pagó la defensa de los militares imputados. Os recuerdo, 62 muertos en el Yacolet. 62 muertos, ¿eh? Y fue una indignidad lo que hicieron con sus cuerpos y lo que hicieron con sus familias a las que intentaron engañar. Y el Partido Popular, con la caja B, según Bárcenas, claro, es que hay que tener mucha imaginación. Dice, no, está preconstituyendo pruebas. Este tío, vamos, habría que ficharlo con Aaron Sorkin y JJ Abrams para hacer guiones, bueno, pues claro, y luego, si se está inventando esta historia, es tremendo. Y no se la está inventando por otra razón, porque en algunas cuestiones se está autoincriminando. Por tanto, es decir, ¿pero en qué si una persona se autoincriminando? La financiación ilegal. En la financiación ilegal, claro. Sí, en la financiación. En el fraccionamiento de los donativos. Claro. Sí, no, pero el señor Bárcenas, que es a mí lo que me llama la atención, según la primera vez que habla a través del director de tu periódico, él dice unas cosas que ayer ante el juez no sostiene la que le interesa sostener y la que no, que es lo que hace el señor Bárcenas. A mí me parece que lo que hay que ver es lo que él puede aprobar, porque decimos, ¿es importante o no es importante? Pero es muy importante lo que el señor Bárcenas pueda aprobar, porque todos estos documentos que estamos viendo, es que claro, habrá que... Hoy ha hecho una rueda de prensa el señor de Castilla-La Mancha explicando justo lo contrario. ¿Qué palabra vale más? ¿El papelito del señor Bárcenas o la declaración del señor de Castilla-La Mancha? ¿Lo que dice el presidente del gobierno o lo que dice Cospedal? Los papelitos del señor Bárcenas, como le llamas tú, son dos documentos incontrovertibles. Perdona, si se demuestra que son... Mira, los papelitos que están hechos de su puño y letra y se hicieron en tiempo y forma. Los papelitos del señor Bárcenas, cuando salieron en el diario El País, yo recuerdo que JM era José María Aznar. ¿No es así? Sí. No, sí, bueno, nunca, jamás. Hombre, JM era la información del País que luego el señor Aznar... Perdóname, en la información del País que luego el señor Aznar se especulaba con no tiene nada que ver con eso. Bueno, tiene que ver con otra historia que tiene que ver con lo que publica el diario El Mundo. Déjame terminar. Se citaba que esos sobresueldos, unos de los que los percibía era el señor José María Aznar. Ahora el señor Bárcenas eso no se decía taxativamente ni se dijo en ningún momento. Falso. Sí. Ahora dice el señor Bárcenas que JM puede ser Jaime Mayor Oreja. Es decir, que ocurre que los papelitos de Bárcenas pueden ser lo que Bárcenas quiera, porque son suyos. Ya termino. Y los tiene que demostrar. Y a mí me parece muy grave que estemos dando por bueno los papeles de este señor sin cuestionárnoslo siquiera. Oye, si este señor se demuestra que algo de lo que ha puesto es verdad, las personas que estén implicadas que paguen por ello, pero hay que esperar a que este señor se lo demuestre, porque este señor mañana le cuenta a tu director una cosa, dice otra en los juzgados, ¿sabes lo que ocurre?
que estamos viendo lo uno y lo contrario prácticamente todo el día. lo que le dijo al director del Mundo, prácticamente todo lo que hemos contado estos días, ayer lo refrendó en sede judicial. Estás equivocada. Por ejemplo, las amenazas al señor Bárcenas en sede penitenciaria la ratificó ayer en sede judicial. Por favor, los dos. Aquí que estamos discutiendo, ¿quién es más trilero? Porque lo que estamos discutiendo de verdad es quién es más trilero. No, para mí si es son muy más trileros algunos miembros del PP o Bárcenas. La clave es esta. Y claro, esto es muy fuerte. En un problema muy importante para la democracia en España, la pregunta es a quién hacemos más caso. Depende de quién consideremos más trilero. Porque mienten presuntamente por un lado, mienten presuntamente por el otro. Si el PP no tuviera nada que ocultar... Si no tuviera nada que ocultar, coge, informa, sale salió y dice, ayer la secretaria general. Venga, están haciendo el ridículo. ¿Pero qué queréis la información que están dando es mínima. Pero a mí lo que me parece muy fuerte es esto, que la población tenga que escoger entre quién es más trilero. Y sobre todo, lo que considero fuertísimo, que en este momento la oposición diga, vamos a poner en jaque a lo que es el presidente Mariano Rajoy, pero yo diría antes otra cosa. Vamos a reformar de una vez por todas los partidos políticos, vamos a cambiar la ley electoral y vamos a coger y hacer tabla rasa y nueva generación. Esto es lo que deberían hacer todos en este momento, porque hoy tenemos un escándalo presuntamente brutal de corrupción, pero pasado mañana, ¿qué? ¿Otro más? Y además un escándalo que está teniendo repercusión en la prensa internacional y en la prensa económica internacional. Laura López, estas noticias. Antes que nada, cuéntame, ¿cómo está la bolsa, la prima? Porque hoy teníamos subasta de letras. ¿Ha ido bien, ha ido regular, cara, barata? Nos ha salido caro porque aunque hemos colocado el máximo previsto, 4.000 millones, serán letras a 6 y 12 meses. En el caso de las letras a 6 meses hemos pagado el doble que en el mes de mayo y en el caso de las letras a 12 meses también hemos pagado más, un 1,5 frente al 1,4 que pagamos en la subasta anterior. La prima de riesgo sigue muy por encima de los 300 puntos, en esos 313 en los que nos encontramos en estos momentos, y la bolsa cae en torno al 1% y estamos en los 7.800 puntos. A ver, Laura, y decíamos, Bárcenas y su descarga eléctrica está en las páginas de muchísima prensa internacional, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España, Italia. ¿Qué dice la prensa? Y Francia también, y la palabra más repetida es dimisión para el presidente después de que salgan a la luz esos SMS. Por ejemplo, el Washington Post lo que titula: mantiene que el presidente del gobierno se resiste a la petición de dimisión a pesar del escándalo de corrupción y que eso enfurece a la nación. Asegura el periódico que la corrupción está enfadando a una sociedad sumida en la austeridad y en el paro. The Times también insiste en esta petición de dimisión para Rajoy por unos mensajes deshonrosos, mensajes de apoyo a un extesorero que, según el diario, ha deshonrado al partido. También encontramos en La República, en la misma línea, habla de dimisión, aunque en boca del PSOE, y titula que España publica mensajes de los fondos en negro de Rajoy. El periódico mantiene que los mensajes son la confirmación de que Rajoy era consciente de la financiación ilegal del PP. En el New York Times afirman que es la falta de liderazgo la verdadera crisis de España, sobre todo porque ese liderazgo se ha enriquecido durante años en negro. Le Figaro titula que Rajoy está metido en un escándalo financiero porque, como se puede leer en los mensajes, Rajoy y Bárcenas se llamaban por su nombre y había gestos de cariño como esa despedida con abrazos, incluso después de salir a la luz los papeles. Le Monde habla de la tormenta en la que está inmerso el PP tras las últimas revelaciones y que los mensajes son la prueba de la connivencia entre Rajoy y Bárcenas incluso hace tan solo unos meses. Y por último, The Economist habla de la mala reputación de España fuera de nuestro país y dice que Mariano está en un lío y afirma que ha perdido la credibilidad para inversores, que nuestro país está al nivel de otros países como Italia y Grecia, y los llama países de la corrupción. Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Usted cree que ayer Bárcenas entregó todo, prácticamente todo el material, documentación que tenía en su poder? Pues no, sinceramente no lo sé. Parece que entregó mucha documentación. Claro, ya me gustaría poseer yo ese inventario y poder cotejarlo con lo que se entregó, que ahora mismo pues parece que solo tienen el fiscal y el juez, ¿no? ¿Cómo valora la declaración de ayer? Sinceramente no lo sé. ¿Cómo valora, director del Mundo, bueno, la declaración de ayer de Bárcenas? Porque ayer la declaración fue muy explosiva,
Pero ya ha dicho el presidente del Gobierno que él no va a dimitir y que el Estado de Derecho no se deja chantajear. Hombre, yo creo que es un salto cualitativo lo que ha sucedido ayer, porque ya no se trata de 4 horas con Bárcenas, el relato de un periodista, como el que yo hice hace unos días, sino que es lo que el que durante todos estos años ha sido el gerente y el tesorero le ha contado al juez, y incorporando además la correspondiente documentación que avala lo sustancial del relato. A mí me parece, y lo decimos hoy en el editorial del Mundo, que es muy peligroso utilizar la expresión chantaje, porque para que pueda haber chantaje tiene que haber algo de lo que el chantajeado tenga que avergonzarse o algo que el chantajeado tema ver expuesto a la opinión pública. Yo creo que esto merece una respuesta de carácter político en sede parlamentaria. El presidente habló de que la estabilidad es un valor a preservar y nosotros estamos de acuerdo, pero vemos muy difícil que esa estabilidad pueda mantenerse en las actuales circunstancias si Rajoy no da una explicación convincente a los ciudadanos en sede parlamentaria cuanto antes. Lo que ocurre, Pedro J., es que la gente puede decir, bueno, es la palabra, es verdad que hay un salto cualitativo, es la palabra de Bárcenas, tesorero, senador, gerente, sí, pero en prisión, presunto delincuente, frente a la palabra del presidente del Gobierno. Hombre, suelen ser los presuntos delincuentes los que hacen las aportaciones de los presuntos delitos desde el punto de vista documental. También Urdangarín y Diego Torres y los de la trama del Palau y Amedo y Domínguez y San Cristóbal y Damborenea, todos esos eran tan presuntos delincuentes como lo es en estos momentos Luis Bárcenas. Lo esencial es si la documentación que han aportado es verdad o no es verdad. En relación a los que se llamaban papeles de Bárcenas y que ahora podríamos decir las pruebas aportadas por Bárcenas, pues ya hay unos elementos que acreditan su autenticidad. Pues nosotros hicimos la prueba pericial de la hoja del original que yo mismo entregué en la Audiencia Nacional y quedó acreditado que había sido escrito en etapas sucesivas y que el papel databa del tiempo en el que se decía que había sido escrito. Si el juez, que ha encargado ya una pericial, llega a la misma conclusión, pues una de dos: o los papeles reflejarán los asientos verdaderos de la llamada contabilidad B del Partido Popular, o habrá que pensar que en esa época el tesorero estuvo preconstituyendo, o el gerente, una prueba pensando en que 15 años después se iba a encontrar en apuros, o que camuflaba atribuyendo a Rajoy, Rato, Arenas y compañía unos pagos y en realidad se quedaba él el dinero. En relación a cualquiera de estas dos últimas hipótesis, yo le doy una gran importancia indiciaria a los documentos que publicamos esta mañana, que publicamos hoy en la portada del Mundo, junto con el Recibí de Castilla-La Mancha. Porque claro, parece muy retorcido que alguien que trata de camuflar, endosándoles a los jefes los pagos de un dinero que en realidad se lo queda a él o que en realidad son pagos imaginarios, es que se tome al mismo tiempo el trabajo, la tarea de en una pequeña tarjeta estar haciéndoles las cuentas al euro o al céntimo de euro a cada uno de ellos. Hemos visto de todo, pero verdaderamente estaríamos ante una conducta incomprensible desde el punto de vista de la lógica humana. Es lo que está diciendo ahora el Partido Popular, es lo que se agarra. Carlos Floriano, el número 3 del Partido Popular, hoy decía, son noticias sensacionalistas que se desmienten en pocas horas. Y Rafa Hernando está en la tesis, dice, no, todo esto lo preparaba en su día, hace ya tiempo, Bárcenas, para luego, si le pillaban algún día, decir, ¿veis? Están agarrándose a esa retorcida tesis. Bueno, hay otros elementos de corroboración en relación con todos esos documentos.
Algunos pagos ya se han admitido por parte de los receptores del dinero. El caso de Jaime Ignacio del Burgo, el caso de Pío García Escudero. Hay otros asientos que se han comprobado que coinciden con la realidad. Bien, vamos a ver, yo no digo que la posición del Partido Popular no sea defendible, y yo estoy dispuesto a entender, a escuchar sus razones y argumentos, pero creo que deben ser sometidos al principio de contradicción en el ámbito que es propio en un sistema democrático, que es el Parlamento. No estamos diciendo nada distinto de lo que dijimos cuando aparecieron hace 20 años o 10 y no sé cuántos años los indicios que se convirtieron en pruebas de la implicación del gobierno de Felipe González en relación a la guerra sucia y los GAL. Y no voy a decir divertido, porque nada de lo que tiene que ver con la corrupción, y menos lo que tenía que ver con el crimen de Estado, es divertido. Pero es significativo que algunas de las cosas que la prensa gubernamental de hoy está diciendo del director del Mundo, del señor Bárcenas y del abogado Gómez de Liaño, son las mismas palabras que utilizaba la prensa felipista para referirse al Mundo, a su director, también a Gómez de Liaño, y en ese caso pues unos días era Medo, otros días era San Cristóbal, otros días era Damborenea. Delincuentes que no tienen ninguna credibilidad. A ver, bueno, pero luego la justicia dictaminó... Te estás refiriendo hoy a la portada, por ejemplo, del diario ABC. Has tenido una dura polémica en las últimas horas con su director, con Vieto Rubido, y el ABC dice además, en primera página, no cree ABC ni al chantajista ni a su altavoz, y os señala como altavoz. Yo no he tenido ninguna polémica con ningún director de ningún otro medio. La redactora del Mundo que cubrió ayer, nuestra corresponsal en Moncloa, reflejó con todo detalle lo que sucedió, y su versión coincide con la de prácticamente todos los demás medios que estaban allí acreditados, con la excepción de uno. Es decir, que más bien aquí hay dos versiones de lo sucedido ayer en la rueda de prensa de la Moncloa, una avalada por todos los periodistas menos uno y otra avalada por un periodista y su medio. Yo entonces, hace 15 años, hace 18 años, dije que eso de las guerras mediáticas era una cortina de humo, entonces al servicio del felipismo. Hoy, exactamente lo mismo, al servicio del marianismo. Aquí la historia no es si Bárcenas es un delincuente, que eso lo tendrán que dictaminar los tribunales, y sería perfectamente compatible que fuera o dejara de ser un delincuente con que la documentación que ha aportado sea auténtica y, además de auténtica, sea veraz. Eso se debe dilucidar en sede judicial y se debe dilucidar en sede parlamentaria. Y lo que pueda decir la prensa gubernamental de hoy, que es bastante menos diestra, bastante menos sofisticada, bastante menos profesional y capacitada, dicho sea de paso, de lo que era la prensa gubernamental de entonces, pues a mí me resbala absolutamente, y creo que además a los ciudadanos no les importa. Por lo tanto, que no pierdan el tiempo metiéndose con el director del Mundo. El director del Mundo no va a contestar a ninguna de esas invectivas. Pero ya sabes a que ninguna. Nosotros vamos a seguir intentando... O sea, incluso se acusan de haberle colocado el abogado, el nuevo abogado, claro, renuncian Bajo y Trayero, Gómez de Liaño, dicen, lo ha colocado el diario El Mundo. Bueno, que lo demuestren, es decir, el cliente no es el diario El Mundo. El señor Gómez de Liaño tiene su despacho profesional, atiende a numerosos clientes, por lo que yo sé, tenía relación anterior con el señor Bárcenas. El señor Bárcenas se quedó sin abogado en un episodio que deja en muy mal lugar a quienes se comportaron de esa manera, aunque luego, claro, se ha averiguado que quien pagaba a los abogados de Bárcenas, que le dejaron tirado cuando empezó a contar lo que sabía,
pues no era Bárcenas, sino era, o por lo menos hasta el mes de enero, era el Partido Popular. Yo creo que contra Javier Gómez de Liaño se está desarrollando una campaña de calumnias y de difamación, que así como yo no voy a responder lo que se diga de mí, sí que voy a salir siempre al paso, como lo hice también hace 18 años, de lo que se diga de Javier Gómez de Liaño, porque es verdad, es amigo mío, lo conozco muy bien y es una de las personas más íntegras, una de las personas más valientes, una de las personas más idealistas y una de las personas más inteligentes que yo conozco. Espero que esta misma semana nos traiga el siguiente artículo y lo publicaremos con el mismo orgullo de siempre en la sección de opinión del periódico. Yo creo que hay una cosa además que aquí estamos olvidando, y es que el diario El Mundo desvela en exclusiva el pago de sobresueldos en el Partido Popular y la gestión Bárcenas, y la fuente no era precisamente Bárcenas, sino que además a Bárcenas no le gustó nada esa exclusiva cuando la publicasteis. Vamos a ver, si es que lo patético es que quienes ahora están organizando toda esa zapatiesta eran los que defendían a Bárcenas hasta hace 4 días. Si es que los que hablan de chantaje deberían preguntarse cuándo se está produciendo el chantaje, cuando alguien calla, como ha venido haciendo Bárcenas, muy al pairo y muy al hilo de la secuencia de los SMS que se intercambiaba con el presidente del gobierno. Entonces es cuando estaba chantajeando, estaba intentando conseguir cosas, y algunas las conseguía y otras no las conseguía. Él ha dejado de chantajear en el momento, claro, la pregunta clave, que yo no puedo responder y que no tengo ni idea porque he visto al señor Bárcenas una sola vez en mi vida, es si ha entregado todo lo que tiene o no. Si ha entregado todo lo que tiene, se ha terminado el chantaje. Si se guarda cosas y siguen mandando mensajes bajo cuerda, desde luego, si nosotros nos enteramos, seremos los primeros en denunciarlo. Pedro J., solo una última pregunta y te pido un sí o un no. ¿Alguna llamada del gobierno, de algún dirigente del Partido Popular o de algún emisario? Sí, no, ¿no te consta? Pero vamos a ver, si es que yo ya dije la semana pasada, si a mí me han dejado por imposible hace mucho tiempo, pero si saben todos, los tirios y los troyanos, que el diario El Mundo siempre publicará todo aquello que sea relevante y todo aquello que le parezca veraz. O sea, todos hablamos con todos, pero desde luego nadie ha intentado pedirle al mundo que se guarde esa documentación como ha hecho algún otro colega. Nadie se atreverá nunca a pedirle al mundo que hagamos una pregunta en una rueda de prensa. Es que nosotros no somos así. Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Bueno, volvemos enseguida y atención que puede haber novedad, porque Alfredo Pérez Rubalcaba de un momento a otro puede desvelar que si Mariano Rajoy no acude al Senado a dar explicaciones, moción de censura. Si eres cliente de ellas, a cumplir el mandato que me han dado los españoles en su momento. ¿Ha recibido usted sobres de Luis Bárcenas? Nunca. Eso es completamente falso. Bueno, 1:48 y hay, no sé si decir bombazo político, pero esto es inesperado. Gloria Mena, Senado. Alfredo Pérez Rubalcaba le ha dicho a los diputados y a los senadores socialistas: si Rajoy no comparece en sede parlamentaria para explicar caso Bárcenas, escándalo Bárcenas, ponemos moción de censura. Sí, ha dicho que pedirá por 8ª vez la comparecencia de Rajoy para que dé explicaciones y para pedirle su dimisión, y que si el PP vuelve a bloquearlo, pedirá la moción de censura. Dice que el PP está bloqueando el Congreso y que no le han dejado otra opción, que lo hace por convicción democrática y porque es su deber. Dice que ya pedir la dimisión no basta, que hay que pasar a la acción. Hemos pedido 7 veces la comparecencia del señor Rajoy. La vamos a pedir una vez más. La 8ª, no para que dé explicaciones, no, la vamos a pedir porque queremos que venga a la Cámara para poderle decir que tiene que dimitir de presidente del Gobierno de España.
Si el Grupo Popular vuelve a negar la comparecencia del presidente del Gobierno, presentaré una moción de censura. Absolutamente inesperado. Los plazos, ¿cuándo sería, digamos, el límite 48 horas? ¿Cuándo sería el límite para Alfredo Rubalcaba? ¿Cuándo se cruzaría el Rubicón de moción de censura porque no habéis aceptado la comparecencia? Bueno, hoy mismo pedirás la solicitud de comparecencia que se debatirá en la Diputación Permanente el próximo 24 de julio. Si el 24 el PP vuelve a vetar la comparecencia, pues ese mismo día ya pedirán la moción de censura. Bueno, os pido una primera valoración política. Eduardo Inda. Vamos a ver, yo creo que la moción de censura tácticamente, desde el punto de vista de la imagen puede estar bien, pero tácticamente yo creo que es un error, porque las mociones de censura que no se pueden ganar siempre benefician al que gobierna. Eso le pasó al señor Hernández Mancha en los años 80, que acabó haciendo más fuerte al señor González, y yo creo que esta moción de censura, que seguramente es legítima y tiene pues todo el sentido del mundo, pues lo único que haría sería reforzar al señor Rajoy. Aquí Rubalcaba lo que dice es que hay que dar explicaciones y que sí, si no se dan... absolutamente de acuerdo, pero lo que hay que hacer es forzar que el señor Rajoy comparezca en el Congreso. Pero yo con insisto, mayoría absoluta es imposible forzarle al Partido Popular si no quiere. No sé cómo crees que va a reaccionar Ernesto. Yo quisiera escuchar a Esmeralda, le he bautizado. Esmeralda, ¿Cristina Pardo? Cristina Pardo, pero mira qué camisa más bonita lleva. Siempre lleva camisas bonitas. Cristina, ¿cómo crees que el Partido Popular, tú que estás en contacto con ellos, cómo pueden reaccionar ante esta jugada de Rubalcaba? Que yo creo que es inesperada. Yo en los últimos días cuando he hablado con alguien del Partido Popular no se imaginaban que Rubalcaba pueda hacer este movimiento de moción de censura. Si el 24, recordamos, si el 24 en la Diputación Permanente el Partido Popular no acepta que Mariano Rajoy comparezca en el Congreso. Pues mira, la verdad es que no lo sé, pero yo tengo la impresión de que al final en el Congreso hay muchas negociaciones todos los días, a todas las horas. Para el día 24 queda mucho. Y por otra parte, a mí me parece muy interesante recordar que si se presenta una moción de censura ahora y se pierde, como parece lo previsible, no se puede presentar ninguna. La pierden seguro. Claro, no se puede presentar. Que hay mociones de censura. Eduardo recuerda la que presentó Hernández Mancha, que la perdió y le hundió. Pero Felipe González presentó una, la perdió y la ganó. Claro, Antonio, pero que te quiero decir que no podría presentar otra en todo el periodo de sesiones. Y entonces, si ya ha pedido la dimisión y si ya ha presentado la moción de censura, ¿qué le quedará a Rubalcaba si la pierde? Hombre, claro. Hernández Mancha hizo el ridículo, ¿eh? Aquello fue realmente deslegitimarlo definitivamente para cualquier cosa en política. Sí, pero aquí, yo resumiendo dos cosas. Uno, si tenemos políticos que rectifican, no hay moción de censura porque dará explicaciones. Pero yo tengo la impresión que tenemos políticos que no rectifican. Y para Rubalcaba esto puede ser un arma de doble filo. Porque a partir de aquí puede generar una elevada situación de inestabilidad económica, una subida al prima del riesgo, y el PP le puede decir que es el culpable de esa subida. Bueno, ya se lo están diciendo. Hoy le han dicho al Partido Socialista, respecto al escándalo Bárcenas, usted fue el responsable de dejar el país hecho un desastre y ahora que nos estamos recuperando sacan el escándalo Bárcenas. No, el escándalo Bárcenas ahora es producto, factoría, PP. Sí, pero tenemos una gran ventaja. Hay elecciones en septiembre para la señora Merkel y como hay elecciones en septiembre, todo está parado y la señora Merkel hará todo lo posible para que aquí no pase nada. Si no, ya tenías al Banco Central Europeo que implícitamente animaría contra la deuda española, lo tenías en el 6% y lo que de verdad puede hacer dimitir. Igual no en agosto o en septiembre, pero sí en octubre a Rajoy es en este caso una importante subida de la prima de riesgo que ponga el tipo de interés a niveles inasumibles. La prima de riesgo no subirá por la situación política española. La prima de riesgo tiene que ver con los movimientos y desplazamientos de los capitales, con la situación en los Estados Unidos, con la política del Banco Central Europeo. En este momento el Banco Central Europeo sigue siendo la red. Ernesto, ahora me acabo de enterar que al capital le gusta la inestabilidad. No me digas. No, yo no digo que le gusta la inestabilidad, pero no está planteada ninguna dimisión del presidente del gobierno. A ver, de Pilar Gómez, La Razón, tu valoración sobre esta decisión de Rubalcaba. A mí me llama la atención que Rubalcaba ha dicho, no queremos que se explique, sino le llamamos aquí al Congreso para decirle que tiene que dimitir. Entonces, si tú ya haces ese planteamiento, es decir, si lo que quieren es que Rajoy comparezca para decirle que tiene que dimitir, está claro que vamos a una moción de censura. Tú dices que no tendría, por cierto, sería la tercera moción de censura de democracia, Felipe Hernández Mancha, sería la tercera. Por cierto, yo creo recordar, tengo que repasarlo,
que no tiene por qué comparecer Mariano Rajoy ni responder Mariano Rajoy, Podría ni acudir al Parlamento. No, bueno, ya, pero vamos a ver, por favor, ya eso es lo único que nos faltaba por ver. Es que entonces hay que irse a vivir a Tanzania. Entonces hay que irse a vivir, don Antonio. Pero es una... Os estoy dando un dato objetivo. Mariano Rajoy no está obligado a intervenir en esa moción de censura y podría hasta no acudir. Pero tú estás pensando, estábamos diciendo, si al final hay una negociación o no para que no se llegue a la moción de censura. Si el escenario que presenta Rubalcaba ya es de moción de censura, porque, insisto, él dice, lo que hay que hacer es traerle al Parlamento, pedirle, a explicarle que tiene que dimitir. Un absurdo por otro lado. Y luego, yo creo que el presidente tiene que dimitir sin moción de claro, censura, pero que no le dice para que nos explique que eso... Lo que hable, no le dice para decirle que tiene que dimitir. Entonces es un absurdo de planteamiento de moción de censura. Yo creo que es para es lo que él dice. Bueno, sí, perdona. Aquí la clave, pero para eso tienes que tener fuerza. Si consigue significar todos contra uno. Si consigue significar todos contra uno, el PNV y CiU ayer ya le dijeron, el PNV y CiU ayer ya le dijeron que no eran todos contra uno, que ellos no estaban dispuestos a apoyar eso. No te fíes de CiU, Bueno, yo digo de la palabra de Durán Pero en cualquier caso lo que van horas convergencia pero la imagen sí, pero la imagen que va a quedar al día... Solo una cosa, tú decías si en el PP estaban preocupados no por una moción de censura. Yo no sé si negociaran otra cosa, pero que el domingo, que es la primera vez que el señor Rubalcaba abre la puerta a la moción de censura ya en serio, más allá de lo de Soraya Rodríguez, el presidente del gobierno tenía claro que esto iba a llegar y que él que podía llegar a una moción de censura, lo tenía claro. Los socialistas lo llevan murmurando días y lo asume como algo que al final es lo que dice, si Rubalcaba consigue el todos contra uno, bien, pero si no, puede que Rubalcaba salga peor que Rajoy. Pilar, después otra cosa muy importante, después de las explicaciones, no significa que no le plantee una moción de censura, porque si las explicaciones son absolutamente insatisfactorias o son grotescas, pero si le ha dicho que quiere que vaya a explicarle que tiene que dimitir. Pero ¿sabéis cuál será la imagen que quedará ese mismo día en las televisiones, en las radios y al día siguiente en los periódicos? La del señor Rajoy aplaudido a rabiar por su bancada porque ha ganado la moción de censura. Si son todos contra uno, es un gobernante acorralado. A ver, yo en términos parlamentarios recuerdo el mecanismo. Esto es un todo nada y el que gana se queda con Eduardo, todo. Esto es la primera parte de un partido largo. Recuerdo el mecanismo. Si el PSOE finalmente, si al final el Partido Popular, Mariano Rajoy, dice no voy a ir ni al Senado ni al Congreso y no voy a dar ninguna explicación sobre Bárcenas, iba a decir una barbaridad, porque esto de la transparencia nos toca las narices. Porque cuando está en el gobierno se olvidan del tema transparencia y que el desinfectante más eficaz es la luz del sol. Pero digo, Rajoy podría no comparecer, Rubalcaba o el Partido Socialista podría no comparecer. Déjale, porque a él le gusta este planteamiento. Este es un dato importante. Podría no acudir. Y os lo cuento porque en el Partido Socialista... Más de un dirigente me ha dicho a mí en los últimos días que uno de los temores es, si presentamos una moción, que por cierto tenemos que decidir qué candidato es el que presenta esa moción y con qué programa, nos podemos encontrar con que Rajoy no va. Pero si no va Rajoy, entonces sí que pierde, ya se cae con todo el equipo. Si no va Rajoy, ya el daño para las imágenes... ¿Cómo no va? Esa posibilidad existe. No tiene que intervenir Rajoy. La gente se está imaginando una moción de censura que en un debate... Rubalcaba, Rajoy y a lo mejor se encuentra con otra cosa. ¿Qué candidato va a ser, Antonio? ¿Tú qué crees? ¿Que presentaría Yo lo que creo es que para Rubalcaba, ¿pero cómo está le da en una tiempo situación a un programa terrible y todo? de hundimiento total del Partido Socialista, esto también puede ser su última bala. Pero va a ser ¿y si la le sale última, bien? lo ha dicho muy bien. ¿Y si le sale bien? De todas formas, si le sale bien? Pero para que le salga, está unido. Pero para que le salga bien tendría que haber traiciones dentro del Grupo Popular y eso es impensable, impensable. Tienen 186 diputados de 350. Ahora mismo se reúne la Diputación Permanente en verano y Rajoy se comprometió a comparecer en septiembre. Yo lo que no sé es cuáles son los plazos. Porque si ahora se reúnen, digamos, imagínate que presentan la moción de censura, se reúnen y dicen, vale, pues por los plazos tendrá que comparecer en septiembre. Ya iba a comparecer en septiembre sin moción. ¿O eso aceleraría los plazos y comparecería pasado mañana? Es evidente que hay que preguntarle a Alfredo Pérez Rubalcaba y al Partido Socialista exactamente de qué plazos hablamos, porque a mí hoy lo que me hubiera gustado es que nos lo dejaran un poquito más claro. Oiga, moción de censura, si en tantos días no hay comparecencia en el Parlamento del presidente del gobierno. Tenemos novedades de última hora. Audiencia Nacional, Inma Moreno, atención, hemos visto ya al juez Ruz, por cierto, tomándose un café, pero antes que nada... Pieza separada, abre pieza separada sobre los documentos y el pendrive que ayer entregó no sé cuántas carpetas. Pieza separada del juez Ruz sobre este asunto Bárcenas. Segunda pieza separada.
Es la última hora. El juez ha abierto una pieza separada para incorporar las 9 carpetas de distintos colores que trajo ayer Luis Bárcenas. Ya ha ordenado que se digitalicen todos los documentos. También que ese pendrive con las cuentas del partido se limpie porque parece que el extesorero tiene cosas personales. Y esta vez el juez pues ha ordenado también que se transcriba esa declaración para evitar que se filtren los audios y los vídeos. Y eso pues va directamente por nosotros, por los periodistas. Recordamos también esa información. Bárcenas ayer dijo: Federico Trillo, ministro de Defensa, al que ya ha señalado en alguna ocasión y ha dicho que también le compensó cuando dejó de ser presidente del Congreso con dinero, dijo: pagó la defensa de los militares imputados por el escándalo Yacolev, 62 militares, soldados españoles muertos. Se pagó con los fondos reservados Caja B del Partido Popular, dice Bárcenas. Sí, él dice que el dinero de esa Caja B se utilizaba para hacer pagos de todo tipo y que se pagó la defensa de esos militares implicados en ese accidente del Yak 42. Hemos visto, por cierto, Ima, hoy hemos visto a Ruz, le hemos visto paseando, serio siempre, y claro, os habéis puesto como una moto, micrófonos, y solo iba a tomar un café. Pero nada de nada, no suele dejarse ver. Y a la vuelta de ese cafelito, pues los periodistas le han preguntado el abecedario entero, pero él sigue mudo, no dice ni media. Así que parece que él no es el filtrador. No, eso seguro, eso seguro. Una cosa más, Pedro Gómez, esta noticia, Soto del Real, 20 días. Imagino que no le va a llevar una tartita ahí con 20 velas a Bárcenas, pero que ya lleva 20 días en prisión. 20 días con sus 19 noches en las que ha pasado absolutamente de todo. Supimos que Bárcenas se ganó el favor de los presos con esos ropa que regaló, algunos sí que pudimos ver aquí. Se ganó también la confianza de algunos y que admitía las bromas de los sobres y los sobresueldos. Sabemos también que ha cambiado sus abogados por discrepancias con la línea de defensa que tenían Miguel Bajo y Alfonso Trayero. También le hemos visto declarar tan solo en 20 días. Yo creo que para el poco tiempo que ha sido por lo menos agotador. Bueno, Cristina Pardo, por cierto, ¿alguna reacción ya en el Partido Popular? Que tú manejas todas sus redes sociales, hablas con ellos, te intercambias SMS, ¿alguna reacción? Pues una muy rápida, se mofan de la moción y se preguntaban lo que se preguntaba Pilar, ¿quién va a ser el candidato? Bueno, pues eso lo tiene que decir el Partido Socialista. Por cierto, Eduardo, te quiero recordar, cuando la presentó Hernández Mancha, no le respondió Felipe González. Es que me acabo de acordar ahora. Alfonso Guerra. Fue Alfonso Guerra el que debatió con él. Ya, pero en el hemiciclo estaba el señor González, ¿no? Bueno, pues sí, pero evidentemente era para hacerle de menos absolutamente, para denigrarlo. Yo lo que digo es que en el Partido Socialista era una cuestión que estaban debatiendo estos días sobre si moción de censura sí, no, y decían, cuidado que hay riesgos. En términos prácticos es que una moción de censura que no se puede ganar tiene efecto boomerang. Ojo, pero tiene una posibilidad bastante importante, Si coge y pone a alguien independiente, si Rubalcaba tira para atrás y consigue entre una persona independiente y no excesivamente ligada a la política, aunar voluntades. ¿Quién es? Este es el secreto de Rubalcaba y los deberes que para él debería hacer. Ernesto, en fin, ¿pero qué te parece la idea de la posibilidad de la moción? ¿Sí o no? ¿Te gusta o no? Yo creo que Rubalcaba realmente tiene muy pocas alternativas y la moción de censura no está planteada en términos de aritmética parlamentaria, sino en términos de imagen popular en la opinión pública. El problema es que tiene muy poca credibilidad. Este gobierno se ha hecho la foto con Rajoy en base a un fantasma Consejo Europeo que ha sido vaciado de contenido por Alemania, que no tenía ninguna relevancia. Este gobierno, dirigente, Alfredo Pérez Rubalcaba, cree que saca fuerza sacándose fotos con Rajoy y ahora pasa la moción de censura y por lo tanto es una moción que no va a ninguna parte. Ahora lo que pienso es que tengamos en cuenta que en los próximos días va a haber una noticia muy importante, que es que la Sala Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional va a rechazar, inadmitir el recurso de apelación presentado por Miguel Bajo contra el auto de prisión del juez Ernesto Kaiser. Eso lo va a hacer. Sé que lleva semanas defendiendo eso. Un elemento, semanas no. La Sala Cuarta va a decirle a Bárcenas, sigue usted en prisión. Exactamente, con lo cual eso va a generar una nueva situación de tensión que será interesante calibrar en los próximos días. A ver, Ana Gamar, Aranda de Duero, Sexta Noticias, enviada especial. Había hoy conferencia de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. Imagino, ¿algún comentario sobre todo el escándalo Bárcenas?
se ha limitado a remitirnos a lo que dijeron ayer tanto el presidente del Gobierno como María Dolores de Cospedal, y además ha añadido que desde el Gobierno respetan y colaboran en todo en la justicia porque quieren llegar hasta el final. Y hasta ahí, porque después hemos seguido preguntándola hasta que se ha subido en el coche y no ha querido contestar a nada más. Eso sí, ha dicho: nos vemos luego en el Senado, donde seguro seguirán preguntando. El presidente del Gobierno y la secretaria general del Partido Popular ya hablaron en el día de ayer, y por parte del Gobierno nuestro respeto y nuestra máxima colaboración con la justicia para que lleguen hasta el final. Bueno, máxima colaboración. Esta es de manual. No, yo lo que creo es que hay que forzar la comparecencia de Rajoy en el Parlamento, y yo creo que también tiene que dar explicaciones en sede judicial, y eso es lo que tienen que intentar las tendría que decirlo el juez Ruz. Vamos a ver. Pero él lo propone. Lo propongo, pero es que es de sentido común, es que el señor Bárcenas... Si el juez Ruz no lo propone, será porque no lo considera oportuno. Ya, pero es que yo creo que es de perogrullo que tiene que comparecer en sede judicial, porque ayer el señor Bárcenas hizo unas acusaciones... evidentemente más gente. Hizo unas acusaciones muy graves ad hominem en sede judicial. A mí lo que sí me parece que sería fundamental, y que una democracia seria y profunda, vamos, no tendrían ni la más mínima duda, es que el presidente tiene que ir al Parlamento. Sin ninguna duda. Cristina te ha dado un dato muy importante, lo de septiembre. A ver, ¿cuál sería ese dato? Me ha gustado la teoría de septiembre. ¿Cuál es la teoría de septiembre? Bueno, porque ella muy bien ha dicho que si lo dejan para septiembre, como en septiembre ya Rajoy tenía que comparecer... Claro, Rajoy iba a comparecer en septiembre. Pero yo, por cierto... No, por plazos, si ellos el 24 presentan la moción, por plazos tendría que ser entre el 29 de julio y la primera semana de agosto. De todas maneras, me insiste el Partido Popular en que el problema principal de Rubalcaba sería que quién va a ser el candidato y quién le votaría. Pero por cierto, Cristina, ¿dónde está José María Aznar, que estaba tan locuaz? Hace prácticamente un mes tenía una locuacidad bestial. José María Aznar ya ha desaparecido. ¿Dónde está? ¿Tú conoces tanto al PP? Aznar no sé, pero Aguirre lleva toda la mañana tuiteando, ¿eh? ¿Y qué tuitea? ¿Qué dice? Pues habla de la lealtad y que la lealtad es decir la verdad. Hay que adelantarse a la justicia. Que las cosas no cambian si uno no hace por cambiarlas. Esperanza Aguirre, que en un acto ha llegado y ha dicho, le han preguntado a los periodistas, la lealtad es decir la verdad. ¿Qué quiere decir? Noticia importante. El Partido Socialista, su secretario general, que anuncia que si Mariano Rajoy no acude a sede parlamentaria a dar explicaciones sobre el escándalo Bárcenas, moción de censura de los socialistas. Todo esto y todas las reacciones en torno a esta noticia importantísima políticamente hablando. Elena Arsanos, estas noticias. Gracias por estar ahí. Este es uno de los documentos que, según el diario El Mundo, Luis Bárcenas presentó ayer al juez Ruz. Una nota manuscrita con supuestos pagos a Rajoy, a Rato, a Álvarez Cascos y a Trillo, por un total de 65.000 euros. El Mundo publica hoy estas anotaciones que desde ayer estarían en poder de la Audiencia Nacional. Este otro documento es un cheque al portador de 10 millones de pesetas de la constructora Ginés Navarro, fechado en el año 90, que según el diario El Mundo, Bárcenas presentó también ayer al juez. Sería un intento de demostrar el modo de financiación del partido desde antes de que él fuera tesorero. ¿Está avergonzado al estar en una situación como esta? Y con toda la nueva documentación que ha entregado Bárcenas al juez, Ruz ha decidido abrir una pieza separada. Mientras se van conociendo más bombas que soltó el extesorero en su declaración, Bárcenas asegura que Federico Trillo pagó con dinero de la Caja B del Partido Popular la defensa de los militares procesados tras el accidente del Ya-42, en el que murieron 62 personas. Trillo siempre había negado que hubiera pagado la defensa de los acusados. Tengo que negar y niego rotundamente otra vez este hecho, que también ha sido desmentido tajantemente por el entonces alcalde de Toledo. Así negaba ayer Cospedal que el Ayuntamiento de Toledo concediera la recogida de basuras de la ciudad a una filial de SACIR a cambio de una comisión de 200.000 euros. Y este que van a ver es el papel que, según el diario El Mundo, aportó Bárcenas al juez para documentar ese supuesto pago. El Partido Socialista manchego exige nuevas explicaciones de Cospedal y se plantean personarse en la causa como acusación particular e incluso pedir su dimisión. Pero esto puede Hay motivos más que sobrados para exigir su dimisión como presidenta de Castilla-La Mancha, al margen también de su responsabilidad como secretaria general del Partido Popular, pero queremos dar la oportunidad a Cospedal y a Vicente Tirado
de explicarse en sede parlamentaria. Estamos asistiendo a otro acto de la trama que ha montado el señor Bárcenas para desviar la atención sobre su proceso penal. Bueno, este es parte del argumentario oficial del Partido Popular que ha sido distribuido entre sus miembros para fijar la postura común ante todo el caso Bárcenas. 16 puntos en los que se insiste en que todo es un chantaje de Bárcenas al gobierno y que el único error del partido fue confiar en el hombre equivocado. Entre esos mensajes que escuchamos recitar a diario, se incluye esta otra conclusión, que se trata de elegir entre creer a Rajoy o creer a Bárcenas. Y mientras el juez Ruz continúa su investigación de la trama Gürtel, hoy ha llamado a declarar a la Audiencia Nacional al exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla. Le ha interrogado por una serie de concesiones presuntamente irregulares de su ayuntamiento a toda la trama corrupta. El que fuera alcalde de esa localidad se habría embolsado más de 600.000 euros en comisiones.